En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Y en estos 8 días anteriores hemos celebrado el octavario por la unidad de los cristianos. Es una pena, un dolor para Cristo, para todo buen cristiano, esa desunión entre los seguidores de Cristo. El Espíritu Santo fomenta la unidad, el demonio fomenta la desunión. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a todos para que todos colaboremos en la medida que a cada uno corresponda para esa unión, no solamente entendimiento, no solamente respeto, sino de verdad que podamos celebrar el don de la Eucaristía todos unidos. Y después, pues respetar todas las sensibilidades, todos los carismas que en la Iglesia de Dios pues son respetables y son defendibles. La conversión de San Pablo está narrada por lo menos en dos lugares de los Hechos de los Apóstoles, y después San Pablo también en su carta hace referencia a esa conversión. Pero vamos, aunque sea un poquito largo, vale la pena leer del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Entretanto, Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Ha sucedido la persecución de Esteban, la muerte de Esteban, el martirio de Esteban, y a un joven llamado Saulo pues le dejaban la prenda para que la guardara mientras estaban apedreando a Esteban. Y Saulo consentía en aquello, o sea, estaba de acuerdo. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, la iglesia, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra. No se dice que fuera a caballo. A veces los pintores pintan que iba a caballo, pero no se dice aquí en los Hechos de los Apóstoles. Cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, él está persiguiendo a los cristianos y el Señor le dice: perseguir a los cristianos es perseguirme a mí. Qué bonito esa unidad que el Señor muestra con sus seguidores, su cuerpo místico. También desarrollará esta idea San Pablo. Él respondió: Señor, ¿quién eres? O sea, no te conozco y tú me conoces. Me llamas por mi nombre, me repites el nombre, un gesto de cercanía y de cariño. Saulo, Saulo. Diciendo cuánto te quiero, cómo te conozco y qué pena me das cuando persigue a la iglesia. El Señor, y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Pensaba que veía y no veía. Pensaba que sabía y no sabía. Qué humano. Nos pasa a todos. En algún momento de la vida no veo, Señor. No veo tu belleza. San Agustín: tarde te amé, oh belleza suma, tarde te amé. Tenía 30 años. Un joven, adulto, pero joven. Tarde. Si te hubiera conocido antes, te hubiera admirado antes, te hubiera amado antes. Qué bonito.
Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Ayuno, penitencia, reparación. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira que está en oración, y ha visto que un hombre llamado Ananías, tú, entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección para que lleve mi nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Aquí autores disputan si además de ser bautizado fue confirmado, porque fue lleno del Espíritu Santo. Pero el asunto es una conversión singular. Y además no hecha a través de instrumentos humanos, de otros instrumentos humanos, los apóstoles, sino directamente por el Señor. A algunos les gustaría que fuera así la conversión de todos, pero el Señor quiere servirse de instrumentos limitados, instrumentos malejos, pero instrumentos en manos de Dios. El sacerdote, los catequistas, los amigos que hacen apostolado. El Señor se sirve de todo y de todos, y se quiere servir de ti y de mí. Señor, te dejo que me utilices, o prefiero yo actuar por mi cuenta, con mis experiencias y con mis criterios. Cuando uno, por lo menos algunos, cuando vamos por libre, metemos la pata. Cuando somos dóciles, el Señor hace maravillas. Y nos sentimos santamente orgullosos de ser instrumentos en sus manos. Pero es Él quien actúa. A través del sacerdote, a través del cristiano, o a pesar del sacerdote, o a pesar del cristiano. ¿Qué de hacer? Ya San Pablo ya deja de ser Saulo, va a ser Pablo, y ya no se fía de sí mismo. No vaya a ser que vuelva a meter la pata. Pues si antes perseguía, ahora defiendo. Momento. Haz oración, haz penitencia y sé dócil. Ananías solamente sale en esta ocasión y parece pues un buen cristiano, pero que ya pasa desapercibido, ya no ha cumplido la tarea que el Señor le encomendaba y ya desaparece de la Sagrada Escritura, aunque pues seguiría sirviendo al Señor con su oración, con su ejemplo, con su vida cristiana. La Iglesia dispone que estos 8 días antes de la conversión de San Pablo, de la fiesta, pues sea oración en petición por la unión de los cristianos, los seguidores de Cristo. Hay conversiones singulares, personas protestantes, evangélicos, luteranos, ortodoxos, pues que piden la misión en la Iglesia Católica. Pero la Iglesia del Señor es más ambiciosa y pide la unión de todos los cristianos. Todos los que amamos
a Cristo. Todos los que creemos en Cristo. Y superar las dificultades. En algunos casos hay dificultades dogmáticas graves. Bueno, es solamente el Señor quien puede juzgar, pero me decía un amigo sacerdote, y bueno, es que hay cristianos no católicos que son más católicos que muchos católicos. Tienen una fe más firme y más formada, ¿no? Y por otro lado, hay algunos católicos que son más protestantes que católicos, o incluso cismáticos, ¿no? Porque no están unidos con el Papa, porque no están unidos con su obispo, porque no tienen la fe total. Bueno, en fin, Jesús, Hijo de Dios, pero bueno, no Dios como el Padre. Bueno, pues eso no es católico, ni eso es cismático, eso es herético. Bueno, toda la herejía que ha habido en toda la historia de la Iglesia, pues de una manera o de otra se repiten, ¿no? El nestorianismo, y tantas otras cosas. Bueno, la Iglesia, dice en el Catecismo, la Iglesia Católica, es una santa, católica y apostólica. Las 4 notas de la Iglesia. Una. Cristo fundó una sola Iglesia. Cuando le encargó a Pedro la tarea de ser la roca sobre la cual edificar la Iglesia, y de eso, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, no mis iglesias, mi Iglesia, la única. Después sucede el cisma de Oriente, el cisma de Occidente, se rompe y Dios mío, qué pena. ¡Qué pena! Pero la Iglesia de Cristo es una. Y es un misterio. No puede uno encasillarla, hasta aquí sí, hasta aquí no. No, porque es un misterio. Y puede haber gente que pertenezca a la Iglesia sin saberlo, es difícil, pero puede suceder, y gente que cree que es muy de la Iglesia y no lo es tanto, porque no está plenamente unida al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Santa. La Iglesia es santa. A veces por clericalismo, vamos a decirlo claro, pues se confunde la Iglesia con los curas. Entonces, bueno, si hay curas que tienen defectos, que tienen miseria, que tienen errores, que tienen pecados, pues entonces la Iglesia no es tan santa. Ya se habla de los pecados de la Iglesia, no. Los pecados de los miembros de la Iglesia. Y en la historia de la Iglesia, pues ha habido pecadores a todos los niveles, a todos los niveles. Ha habido papas, pecadores, obispos, pecadores, y bautizados pecadores. Pero la Iglesia tiene una santidad original que nadie se la puede quitar y tiene una santidad escatológica, pues en la vida eterna. Toda la Iglesia que está en el cielo y la que se está purificando en el purgatorio, que también es Iglesia, pues son santos. Digamos, en acto o en potencia, vamos a decirlo así, ¿no? Si alguien dice, bueno, del purgatorio, pues todavía no están incorporados plenamente y por tanto, bueno, pues en potencia. Pero ya están garantizados de su salvación. Ahora, los que estamos aquí en la tierra, la Iglesia militante, pues unos militan, o sea, luchan, y otros no luchan tanto. Y tú y yo a veces luchamos y a veces no tanto. Y pecamos. No dejamos de ser Iglesia, pero deficiente. Pero no ella, nosotros. Cuando se dice los pecados de la Iglesia, perdonad, pero yo me pongo un poquito nervioso. Porque tengo que decir, no, los pecados de la Iglesia no, los pecados tuyos y los míos. No le echemos la culpa a la madre cuando la culpa la tenemos los hijos.
Es muy fácil decir, no, pues errores que se han cometido, errores humanos, al nivel que sea, ya digo, pero humanos, no de la esposa de Cristo, santa, católica, universal. O sea, también a veces se cometen esos errores de decir la iglesia de Madrid o la iglesia de Cáceres o la iglesia de Orihuela Alicante. No. Es la iglesia en Madrid, en Cáceres o en Orihuela Alicante. No, la iglesia universal no es una confederación de iglesias particulares. No. Eso es herético. Eso es cismático. No. La iglesia es una y católica, universal. Y además, pues tampoco, decía uno, quizá un poco en plan, como diría yo, crítico, no sé. No, oye, no convirtamos la Iglesia Católica en una multinacional del espíritu, en la cual los jefes de la sede central disponen qué es lo que tiene que hacer el súbdito para seguir en la empresa. Momento. La Iglesia de Roma, Papa y sus colaboradores, pues como es lógico, tienen que velar por la fe y por la moral y por la disciplina de los sacramentos. Pero pues tienen que dejar muchísima libertad en aquello que es opinable y que es característico pues, de este lugar, de esta edad o de estas circunstancias y tal, y que son pues, muy respetables. O sea, no sé, estoy pensando, se me ocurre sobre la marcha, ¿no? Y dice, misa luba. Y bueno, para la misa luba en África puede ser una cosa estupenda, ¿no? Aquí en Occidente, pues sería más folclore que otra cosa. Y después, pues, algunos hermanos nuestros orientales y tal, dicen, es que los latinos sois muy sosos, ¿no? Vuestra misa es muy sosa, ¿no? Y ponerle un poquito más de... también para favorecer el misterio. Si no, puede pasar eso que, y no digamos ya cuando cada uno va a su aire y organiza la liturgia como le da la gana. Digo, hombre, la liturgia es el diálogo esponsal de la Iglesia con su esposo Cristo, ¿no? Y no es, hagamos folclore, ¿no? Ya. Es verdad que, pues, determinados signos pueden ser muy interesantes, precisamente para fomentar eso, el descubrimiento de que es un misterio. Y que tenemos que mostrar el misterio del modo más adecuado para quienes están asistiendo, sean niños, sean personas mayores, sean más intelectuales o menos, en fin, pero en lo fundamental, ahí todos de acuerdo. Y ahí quien tiene la última palabra es el Papa, y no Perico los Palotes. Apostólica. La Iglesia está fundada sobre los apóstoles. Y además se mantiene la sucesión apostólica en los obispos. A través de los obispos. Y además tiene una misión. Toda la Iglesia. La misión de evangelizar, de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Y ahí están implicados el Papa, los obispos, los misioneros, los sacerdotes, los catequistas y todo bautizado. Todo bautizado tiene misión de evangelizar con las limitaciones propias de las circunstancias de cada uno. Pero una madre no tiene que recibir una misión canónica para educar la fe a sus hijos. Hasta ahí podríamos llegar. O un bautizado cualquiera no tiene que recibir una misión apostólica pues para hacer apostolado con sus amigos y decirle al señor obispo, oiga, ¿cómo tengo yo que hablarle de Dios a mis amigos y cómo tengo que dar testimonio? Vamos a ver, pues formar bien a la gente para que cada uno actúe pues de acuerdo con lo que es la fe católica, pero no necesita una misión. El mismo término misio
Pues eso era un poco raro al cristiano de a pie. En la colecta de la misa de la Conversión de San Pablo, día 25 de enero, oh Dios, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo, apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de su verdad. Bueno, pues eso, y para ser testigo, conocer a Cristo, amar a Cristo y leer el Evangelio. Y vivir el Evangelio. Si uno no lee el Evangelio, difícilmente sabe lo que tiene que vivir. Cuando uno lee el Evangelio, ve lo que el Señor nos dice a nosotros. Eso decía varios padres de la Iglesia, pero concretamente recuerdo a San Jerónimo, decía, cuando uno ora, habla con Dios. Cuando uno lee la Escritura, Dios le habla a uno. Me está diciendo Jesús cómo es Él y cómo quiere que sea yo. Y cómo me da su gracia para ser como Él, si no lo puedo. Perdonar como Él, amar como Él, servir como Él. Señor, yo no puedo, pero yo sí. Y te envío mi Espíritu Santo para que pueda. Y cuando uno eso lo ve hecho realidad en cristianos de a pie, uno dice, Evangelio en estado puro. ¿Cómo es posible que esa persona pueda perdonar a aquella que le ha hecho tantísimo daño, que le ha odiado y le ha maltratado? Pues porque hay una gracia especial para perdonar lo imperdonable. Dios lo perdona todo y quiere que sus discípulos, sus cristianos, sus hijos, perdonemos todo y nos amemos de verdad. Cisma de Oriente, en el año 1054. En el año 1000 y pico, cisma entre Oriente y Occidente. Y ahí se apartan los ortodoxos. Solo Dios puede juzgar. Pero ahí se ve el factor humano. Y el factor humano, alentado por el diablo, para no entenderse. Hay algo dogmático ahí, ¿no? El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre por el Hijo. Y dice, Dios mío, en fin, perdonad, yo ya esto lo recuerdo entre nubes, ¿no? Pero me resulta ridículo, ¿no? Y dice, ¿por qué? Y si en el fondo estamos de acuerdo. Es cuestión de matices y es cuestión de, y es cuestión de, lo contrario, de empecinamiento, ¿no? Así, sí, así, ¿no? Tal. Oye, como decía Edith Stein, verdad y amor tienen que ir de la mano, tienen que ir unidas, si no destruye. Es que la verdad es esta, pero te lleva a odiar al otro, pues no me gusta. No me parece una verdad divina. Oye, yo lo veo así, tú cómo lo ves y por qué lo ves así, y vamos a dialogar. Cuando no se dialoga, sino lo que hace uno es discutir y encerrarse en su criterio, dice, oye, aquí no está el amor de Dios y aquí no está el Espíritu Santo y aquí está el diablo. Lutero, en el siglo XVI. Bueno, pues sí, de acuerdo, sí. Lutero llevaba razón de que había corrupción dentro de la Iglesia y que había a lo mejor simonía a la hora de las... Ahora me sale, en fin, eso. Ahora, bueno, hay momentos en que la palabra adecuada no sale, pero en fin, lo tenéis todo en la cabeza, ¿no? Cuando se cobraban por hacer una serie de tal, y oye, vamos a ver que ahí hay simonía. Lo mismo que cuando uno encarga una misa por un difunto, uno da un estipendio. Como sea cobrar estipendio, estamos en simonía.
haciendo negocio a través de los muertos. Hombre, por amor de Dios. Facilitar que haya una limosna, por un encargo se hace para que... Y para mantenimiento del cura, ¿no? Pero ahí yo no voy a meter el tema de los estipendios. Pero sí en el tema de la simonía. El tema de la simonía sería querer cobrar con dinero beneficios espirituales. Voy a contar una pequeña tontería, ¿no? Pero a veces algunas personas que vienen al confesionario y aparte de confesar sus pecados, empiezan a contar su historia y la historia de los demás, para desahogarse, ¿no? Comprensible. Pero, en fin, cuando la cosa se alarga y hay gente esperando, oye, perdona, la confesión es gratis, pero la psicoterapia la cobro a 300 pavos la hora, ¿no? Y dice, oye, vamos a ver, Pues yo dice, ya digo, es muy comprensible, pero la confesión es la confesión. Y lo otro, no digo dirección espiritual, sino la psicoterapia. Sí, el desahogo para contar, porque uno pues tiene problemas de sueño, problemas de tripa, debido al mal que le causa a los demás. Eso cuéntaselo al médico, pero no se lo cuente al cura. Fuera. Simonía, no. Es un pecado horrible. Bueno, pues sí, Lutero tenía indulgencia, ya me ha salido la palabra, la indulgencia, ¿no? Cuando se cobraban la indulgencia y vamos a ver, se hacía negocio con la indulgencia. Por amor de Dios, por amor de Dios. Y bueno, ¿lleva razón eso? Sí. Se separa de Roma, convierte su religión en una religión local y para tener en cuenta a los príncipes y a los demás y no sé cuánto y tal. Uy, ahí está el demonio. Provocando separaciones. Ya digo, el único que puede juzgar es Dios. Pero ahí mucha humildad no veo. Ya digo, al menos no tendría ni que juzgar eso, o la sospecha. Y por la otra parte, no lo sé, pero Dios une, el demonio separa. Y también nos puede venir muy bien cuando tenemos desuniones entre nosotros. O sea, que estemos desunidos con los llamados hermanos separados, pues uno dice qué pena, pasó y ahora nos mantenemos en esa desunión. Cuando hay desunión dentro de la Iglesia Católica, Dios mío, es diabólico. Porque tal, porque cual, porque yo, porque no sé qué. Oye, cuidadito, como dice el dicho, lleva razón, pero va a la cárcel, ¿no? O sea, eso no es de Dios. Y puede haber, pues ya digo, cosa que a uno le hace sufrir, y esto no me gusta. Pero uno encomienda, reza y si se le pide, pues da su opinión y, fundamentada en razones, no en sentimientos volubles, ¿no? Oración por la unión de la iglesia. Pues sí, eso lo podemos hacer todos bautizados, desde los niños pequeños hasta los mayores, hasta los ancianos, hasta los enfermos, todos podemos colaborar ahí, rezando. Después, tratando bien a las personas, no maltratando a nadie. Evitar juicio, de descalificación. Comprender. Pero claro, para comprender la otra parte, hay que estar muy bien informado en la parte nuestra. Claro, si falta la doctrina y falta conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica, y de, oye, que a lo mejor tontamente puede decir, ¿qué más da? Esto o lo otro. Hombre, sí más da, porque la revelación no la hemos inventado en la Iglesia, la hemos recibido de Dios, de Cristo. Y por tanto tenemos que conocer muy bien la doctrina de Cristo y saber lo que es doctrina y lo que no es doctrina, y lo que es dogma y lo que no es dogma, y lo que es opinable y lo que no es opinable, según la fe. Si no, podemos hagamos como decía algunos, para estar unidos todos es hacer la media de lo que creemos, ¿no? Bueno, pues si tú dices que Dios es trino en persona y yo digo que solamente hay una persona divina, pues quedamos en dos y a todos de acuerdo. L.
Mentira los dos se equivocan. Si llega a esa tontería de conclusión, no, pues si los sacramentos son 7 y tú dices que solamente son 3, quedamos en 5, estamos de acuerdo, ¿vale? Todos de acuerdo a las 5, ¿no? Pues no, son 7, lo siento. Pero hay que admitir que el otro tal, dice, sí, pero ¿por qué el otro dice que solamente son 3 sacramentos y no 7? Pues porque no considera sacramento este y el otro tal, y por esto, por lo otro tal. Bueno, pues ahí es donde tenemos que estudiar, dialogar, rezar y pedir que vean. ¿Mm? Y que veamos. Que vean, que veamos, que yo vea, Señor, que no me quede ciego como Saulo. ¿Mm? Deslumbrado en fin, o enfermo. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen. Vamos a pedirle a San Pablo también, ya que tenemos su fiesta, ¿no? Pero vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, la Madre de la Iglesia, que ella sufrirá con la división de sus hijos, que nos ayude a todos nosotros a colaborar con la oración, con el ejemplo, con el apostolado, en esa unión de los cristianos.